Bien, una vez vista vuestros comentarios de paisajes industriales, he decidido hacer una especie de esquema, de plantilla, para el comentario de un paisaje industrial. Este esquema va a intentar explicar cómo se realiza un comentario siguiendo una serie de pasos. La plantilla ha sido elaborada a partir del apartado de técnicas del libro de Geografía de España de segundo de bachillerato de la editorial Anaya. Una cosa importante que sí que me gustaría recalcar es que es muy difícil que os pidamos hacer un comentario completo para un examen, pero sí que pueden aparecer preguntas de cada uno de los apartados en los cuales se divide esta plantilla. Por ese motivo hay que tenerlo muy claro. Empecemos. Este comentario se va a estructurar en 4 bloques. La localización industrial, las características de la industria, problemática y la conclusión. En el primer bloque, localización industrial, tenemos a su vez 4 apartados. El primero es la localización geográfica, ¿vale? En este caso, tenemos que ver si el pie de foto nos proporciona información para saber en qué localidad se encuentra. Esa localidad se encuentra dentro de una provincia y la provincia a qué comunidad autónoma pertenece, todo eso hay que ponerlo. Esos serían los aspectos, podemos decir, humanos o políticos. Por otro lado, en las características físicas nos fijaremos bien en el paisaje que nos ofrece la foto para describir cómo es la topografía, si es llano, si el terreno es accidentado con irregularidades o simplemente si es montañoso. Y en segundo lugar, decir si consideramos que es un territorio de interior o de costa. Si sabemos dónde se encuentra, concretamente, o más o menos, podemos incluso aplicar los conocimientos que tenemos de la unidad primera, ¿vale? Para decir dentro de qué unidad de relieve se encuentra, o simplemente podemos decir si el suelo es calíceo, silicio, ¿de acuerdo? Arcilloso, ¿vale? Y de esta forma podemos demostrar pues, que conocemos bien el territorio. Pasamos ahora a los factores de localización industrial, que es un apartado clave, ya que van a ser estos los que en su mayoría nos van a explicar el motivo por el cual se ha establecido una industria en un territorio. Estos factores se van a dividir en 2 grandes apartados, los clásicos, que se dividen a su vez en físicos y humanos, y los nuevos. Estos últimos aparecen durante la tercera revolución industrial. Bien, empecemos con los factores clásicos. Respecto a los físicos, en los inicios de la revolución industrial fueron muy importantes. Tenemos yacimientos de carbón, la aparición de minerales metálicos como el hierro, los valles de los ríos, en el litoral mediterráneo para mover las máquinas hidráulicas, en el caso más claro es el caso de Alcoy, en la industria textil. Y además la cercanía a la costa va a permitir instalar puertos. Importante para la industria que reciba su fuente de energía del exterior, además de materias primas, evitando el máximo posible un concepto que ya aprendimos en clase, que es los puntos de ruptura de carga. Ya sabemos que muchas veces el producto no se incrementa por la distancia, sino por los puntos de ruptura de carga. De manera que si yo me instalo cerca del puerto, pues evito más puntos de ruptura de carga. Directamente recibo el producto cuando se descarga en puerto. Y de esta forma, pues puedo optimizar los gastos y ajustar el precio de mi producto final. Bien, por otro lado, dentro ya de los factores que consideramos humanos, podemos destacar las infraestructuras, ¿vale? Las carreteras, vías de tren, aeropuerto, pero también otros como el mercado. Por ejemplo, para la industria de uso-consumo, sobre todo en el pasado, estar cerca del mercado que va a abastecer era importante, para evitar el coste en el transporte. Actualmente, con la mejora de los sistemas de las infraestructuras y los medios de comunicación, pues a una industria muchas veces le interesa más alejarse de su mercado de consumo, buscar el suelo más barato en el espacio rural, aunque después tenga que recorrer una distancia mayor para dar
llevar esos productos al mercado, que suelen ser las ciudades. Pero todavía continúan habiendo industrias en los cuales estar cerca de su materia prima es importante, como es el caso de la industria agroalimentaria. La industria agroalimentaria utiliza productos perecederos y que pierden gran parte de su peso se pierde cuando se transforman, como en el caso, pues, de la industria agroalimentaria que tenemos en la imagen. Por ese motivo, intentar localizarse cerca de huertos y campos de cultivo para, de esta forma, reducir los costes. Dentro de los factores humanos, y que muchas veces os suele pasar desapercibido, sobre todo en los comentarios de texto que he estado viendo, es cómo puede influir la política industrial, es decir, el gobierno, ¿vale? Si os acordáis, cuando estuvimos viendo en la época franquista, los años 60, con los polos de desarrollo y polos de promoción industrial, eran ayudas, subvenciones, excepciones de impuestos que se daban a industrias por localizarse en espacios que estaban poco industrializados. A nosotros quizá nos interesa más ese tipo de ayudas que se dan cuando se inicia el proceso de reconversión industrial aquí en España. ¿De acuerdo? Aquí ya van a aparecer lo que se denominan las ZUR, las zonas de urgente reindustrialización, y después, con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, aparecen las ZID, zonas de industriales en declive, ¿vale? Por tanto, son ayudas que da el Estado para intentar mantener el empleo en esas zonas. Bien, vamos a pasar ahora a los nuevos factores de industrialización, que influyen que un espacio tenga acceso a la tecnología, que tenga acceso a la información, una información actualizada, y que el territorio en sí muestre ventajas competitivas. ¿Dónde se encuentran estas zonas? Pues las zonas industriales desarrolladas, que son sobre todo aquí en España, Madrid y Barcelona. Y en otro lado, por otro lado, tenemos las zonas cerca a las universidades, las cuales proporcionan también mano de obra muy cualificada. Pasamos ahora al apartado C, tipo de localización industrial. Aquí tenemos que ver si forma grandes aglomeraciones, con muchos edificios industriales, en muy poco espacio, o es dispersa, ¿vale? Con grandes espacios verdes, baja densidad constructiva. Bien, pero lo importante de este apartado es hablar de las ventajas e inconvenientes de cada modelo. Esto es importante. Os pongo un ejemplo. Si hay una gran densidad industrial, se genera lo que se llaman deseconomías, ¿vale? Esto quiere decir, una deseconomía es, pues, que hay mucha contaminación, pueden generarse congestiones de tráfico, aumenta el precio del suelo porque hay mucha industria, ¿vale? Pero, aparte de estas deseconomías, este tipo de complejos industriales también genera lo que nosotros conocemos como economías externas, ¿vale? Son unos beneficios que se generan fuera del proceso productivo. ¿Esto qué quiere decir? Que si la industria está muy cerca, unas de otras pueden compartir gastos. Desde gastos de limpieza hasta gastos energéticos. Y si encima son industrias complementarias, es decir, que cada industria independiente fabrica productos que tienen que ver entre sí, a la hora del suministro de productos, del transporte, pues también pueden reducir gastos, les sale más barato. ¿De acuerdo? Bien. En este caso también tenemos que hablar del emplazamiento industrial. Hay que hablar, en primer lugar, del lugar del emplazamiento. Y el libro nos va a ofrecer varias opciones. Por ejemplo, tenemos lo que se denomina los espacios heredados, que son propios de la industria que en el libro que tenemos en el eje cantábrico. Tenemos que diferenciar un polígono industrial de un parque industrial. En este último, como diferencia, aparte de edificios dedicados a la industria,
pues aparecen otros edificios en los cuales se proporcionan servicios, hay tiendas, oficinas, edificios que sirven, que son comunitarios, que sirven para todos los trabajadores del complejo industrial, de la zona del parque industrial, como pues desde comedores, zonas con internet, wifi, un largo etcétera. ¿Vale? Y con respecto a estas zonas, también tenemos que hablar cómo son. Si en la imagen vemos que las calles son anchas, con espacios verdes, o toda la industria está apiñada, ¿vale? Y aquí, como vemos en la imagen de una fábrica de zapatos, también tenemos que ver cómo es la calidad arquitectónica. Cómo es el diseño de la fábrica. Si es un diseño muy simple, funcional, que simplemente es el edificio, en el cual tiene una función que es la de la producción, o aparte de eso, el edificio incluye una serie de características estéticas que lo hacen atractivo, con un gran diseño arquitectónico. Aquí tenemos el ejemplo de Mustang, que vende zapatos, pero esta imagen lo que nos hace pensar, una vez que se ve, es que no solo fabrico zapatos, sino que fabrico zapatos de calidad, que están a la última, ¿de acuerdo? Y aparte de venderte mi zapato, te voy a vender la marca, Mustang. Vamos a pasar ahora al tercer apartado. Al segundo apartado, perdón, que serán las características generales de la industria. Primero de todo, saber que vamos a distinguir la industria según el destino económico de su producción. Tenemos industria de base, que son las primeras en la fase de producción y transforman materias primas en productos semielaborados para su utilización en otras industrias. ¿De acuerdo? Este tipo de productos, por ejemplo, tenemos la industria siderometalúrgica, ¿vale? Funde el mineral de hierro y con esto pues o fabrican acero o otro tipo de producto de hierro. En segundo lugar, tenemos la industria de bienes de equipo, que se dedica a la producción de bienes productivos, ¿vale? A través de la transformación de productos semielaborados. Por ejemplo, para la fabricación de maquinaria para otras industrias, como la que tenemos aquí en la imagen. Y finalmente tenemos la de uso y consumo, la cual el consumidor final puede consumir directamente el producto. ¿De acuerdo? Por la industria de calzado, alimentaria, textil, etcétera, electrodomésticos, etcétera. Bien, por su rama productiva, pues podemos distinguir la industria textil, siderometalúrgica, la industria del calzado, la industria de las comunicaciones, etcétera, informática, ¿vale? Y por el grado de desarrollo, pues tenemos industria heredada o en declive o la industria punta. En cuanto a los rasgos de la mano de obra, pues aquí deberíamos de diferenciar, pues si es una mano de obra muy muy cualificada, si es una mano de obra que tiene que ser poco cualificada. Si hablamos de industria que nos encontramos en la cordillera cantábrica, no solo es una mano de obra muy poco cualificada, sino que también en algunos casos una mano de obra muy organizada, sindicalizada, puede ser conflictiva, sobre todo cuando se quiere hacer cualquier intento de regular el empleo en esas zonas, pues aparecen huelgas, manifestaciones, etcétera. Y luego el tamaño. Tenemos que ver si la industria es una industria pequeña o mediana o es una gran industria. Bien, en el tercer apartado vamos a ver la problemática industrial, ¿de acuerdo? Y aquí lo que vamos a hacer es distinguir tres apartados, ¿vale? El de los problemas sectoriales, problemas estructurales y problemas ambientales. Los dos primeros pueden llevar a confusión. Por eso, en esta presentación os dejo en qué apartado del libro los tenemos. ¿Vale? Os voy a explicar así por encima, muy rápido. La problemática sectorial, aquí tenemos que hablar
de los problemas que tiene cada uno de los sectores industriales. Pues, ¿qué problemas tiene el sector de la metalúrgica? ¿Qué problemas tiene el sector textil? ¿Puede tener algún problema el sector de las tecnologías de la información y la comunicación? Etcétera. Y por otro lado tenemos la problemática estructural, es decir, ¿qué problemas tiene la industria en general? ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a las repercusiones ambientales, que no medioambientales, si os acordáis os dije que medio ambiente es una palabra que no está bien dicha, no sería correcta, o decimos medio o ambiente, en este caso elegimos ambiental. Bien, pues lo típico, la contaminación atmosférica, por las chimeneas que expulsan humo, por la expulsión de productos químicos directamente al medio ambiente, por la congestión de tráfico, ¿vale? Y como excepción, pues tenemos los parques tecnológicos, que son respetuosos con el medio, que tienen muchos espacios verdes, que tienen una mayor calidad ambiental y son más respetuosos, como he dicho antes, con el entorno. Y por fin, llegamos a la conclusión, al último bloque, que se divide en dos partes, ¿vale? Aquí sí quiero hacer hincapié en que tenemos que evitar poner, en mi opinión, yo creo, yo pienso que son entradas en la conclusión que no quedan bien, ¿vale? No da buena imagen. Nosotros hablaremos de dos cosas, ¿vale? El grado de desarrollo del paisaje, ¿vale? ¿Qué puedo decir? El paisaje, pues es un espacio muy desarrollado, con buenas comunicaciones, bien conectado, ¿vale? O que se ven servicios aparte del proceso industrial, o por el contrario, es un paisaje heredado, en declive, ¿vale? Y por último, tenemos que hablar de las perspectivas de futuro. No es lo mismo hablar de un paisaje heredado que, pues, que ha sufrido reconversión, que es poco competitivo, que hablar de industria de la información y la comunicación, de biotecnología, que es la que tiene un mejor futuro, tanto para el empleo como para la producción. Con esto damos concluido esta presentación y espero que os sea de utilidad.